buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hacer una pequeña exposición, yo, Juan Andrés Vázquez, y mi compañero Haider Berlín Rodríguez. Vamos a estar hablando acerca del capítulo 11 del libro La vida secreta del cerebro, escrito por la neurocientífica Lisa Barrett. En este capítulo, que se llama Emoción y Derecho, nos habla acerca de cómo las emociones influyen directamente en los juicios o en la manera en las que las sociedades determinan lo que está bien de lo que está mal. ¿Listo? Entonces, la autora, cuando empieza en este capítulo, parte de una idea bastante clara, y es que las emociones no son reacciones fijas, no son reacciones que ya están automatizadas, son construcciones que se van dando o que el cerebro va dando dependiendo del contexto, la cultura y las experiencias de cada persona. Entonces, empecemos hablando por las emociones y las reglas sociales. Barrett nos explica que toda sociedad tiene normas sobre las emociones, tiene normas sociales sobre las emociones, o sea, que deciden qué emociones son aceptables, cuáles no, cuándo se deben expresar, cuándo no se deben expresar y cómo es que se deben mostrar. ¿Listo? Por ejemplo, en la mayoría de culturas, durante los funerales, no está bien visto el reírse, pero sí está bien visto llorar. ¿Por qué? Porque el acontecimiento no da para que la persona se esté riendo. ¿Listo? O sea, que aquí estamos demostrando netamente cómo es que las emociones no son netamente biológicas, como algunas personas dicen, sino que también tienen aspectos sociales y aspectos culturales. ¿Listo? Entonces también la autora nos menciona que incluso habían normas o habían algunas... En las culturas antiguas, más que todo, aceptaban emociones, aceptaban comportamientos que hoy serían irrisibles o serían ilógicos. No los aceptaríamos. Pero como era la cultura en su momento, de que fueran violentos o inaceptables, que nosotros lo consideraremos hoy en día, pero en su momento, en su contexto, no lo eran. Entonces, por eso nos comenta de que las emociones dependen mucho del contexto social. Después, Barrett nos explica acerca de la relación que hay entre las leyes y las emociones, la cual nos habla acerca de las ideas en las que se basan los sistemas jurídicos al momento de que se relacione una emoción en un caso, o las emociones en un caso. Por ejemplo, las leyes ella nos comenta, nos explica un dato, que es que la mayoría de leyes consideran que una persona puede actuar impulsivamente por ira o por celos, y en ciertos casos esto puede llegar a reducir la culpabilidad o parcialmente la culpa de esta misma persona, mientras que otro tipo de emociones son mucho más castigadas con mucha más severidad. Entonces, por ejemplo, ella nos propone esto para que entendamos mejor. Cuando nosotros vamos a matar a alguien por dinero, el crimen se va a ver mucho más racional, más planeado, más sobrio. Pero matar por un arrebato de ira a veces se trata legalmente diferente a cómo se trataría en el caso de que me pagaron por matar a X persona. ¿Listo? Y esto ocurre más que todo cuando en su momento creían que las emociones eran fuerzas irracionales, las cuales lo que hacían era que por lapsos, momentos, etcétera, podían llegar a controlar a una persona completamente, como cuando una persona está muy sulfurada y la ira lo controla básicamente. Por eso ella menciona también acerca de la visión clásica que se tenían con respecto a las emociones, y ella más que todo hace una crítica constructiva referente a la visión clásica que se tenía, la cual sostenía que las emociones son universales, nacen automáticamente y son diferentes a la razón. Entonces, según la idea que nos presentó, según la crítica que nos presentó Barrett, cuando alguien llega a sentir ira o miedo, este puede perder parcialmente el control de la razón. ¿Listo? Como era lo que estamos explicando ahorita en el caso de los juicios. ¿Listo? Por eso, muchos jueces lo que han hecho a lo largo de los años es intentar separar la emoción y la razón cuando están en un juicio. ¿Listo? Creyendo que la racionalidad o el uso de la razón debe estar libre de las emociones. Pero Barrett lo contradice.
en este caso, ya que nos comenta que no debe haber como tal una separación entre ambas cosas. Después nos comenta, por los mediados del capítulo, nos comenta acerca de una teoría, la cual ella propone, que sería otra explicación con referente a las emociones, la cual la apoda la llamada teoría de la emoción construida. ¿De qué se trata la teoría de la emoción construida? En pocas palabras, se podría decir que contradice mucho a la visión clásica, ya que dice que las emociones no aparecen automáticamente. El cerebro es el mismo que las construye usando las experiencias pasadas, usando los contextos en los que vives. Básicamente, todo lo que te rodea ayuda a ir moldeando poco a poco esas emociones. ¿Listo? Ya que también tenemos que tener en cuenta que las emociones pueden llegar, o bueno, no pueden. Ella de hecho aclara que las emociones no son solo reflejos automáticos, sino que son interpretaciones del cerebro frente a un contexto. ¿Listo? Entonces, las personas pueden llegar a generar emociones diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos contextos diferentes, historias diferentes. Mientras que una persona puede reírse de algo, la otra persona se puede preocupar. Mientras que una persona se puede poner nerviosa, la otra persona está serena. ¿Listo? Entonces, toca diferenciar y toca recalcar lo que ella siempre comentó con respecto a la teoría, y es que todas las personas tenemos emociones diferentes porque tenemos antepasados, tenemos un trasfondo diferente, ¿sí? Y porque tenemos un contexto diferente al de la otra persona. Nosotros no vamos a reaccionar lo mismo que una persona en Europa como lo hacemos en América. Ok, problemas en el sistema judicial. La autora en un momento del capítulo nos señala que muchas veces el sistema judicial comete errores porque asume que las emociones pueden verse fácilmente. Por ejemplo, incluso a veces nosotros podemos ser víctimas de creer que una persona que no llora no siente tristeza, o pensar que de pronto alguien que sonríe no está nervioso, o asumir que ciertas expresiones faciales revelan automáticamente la culpa, la ira, la agresividad o cualquier otro tipo de emoción cuando no es así. Esto es lo que nos lleva a concluir que no existen expresiones emocionales universales totalmente confiables. Sí hay ciertos rasgos predominantes, pero no lo podemos dar todo por sentado. Por eso interpretar emociones solamente observando la cara o el comportamiento puede generar prejuicios y decisiones injustas, y más cuando hablamos en un ámbito legal que puede llegar a tener un peso mayor en cuanto a consecuencias hablamos de pronto. Otro punto que considero importante es la responsabilidad. La autora no dice que las personas no sean responsables de sus actos, sino que más bien se refiere a que la conducta humana es mucho más compleja de lo que uno tradicionalmente puede llegar a pensar. Las decisiones humanas están influenciadas no solamente por la experiencia previa, sino por la cultura, el estado físico y demás factores. Por ejemplo, se aborda un término que considero muy importante, el cual es el realismo afectivo, que es la tendencia a creer que nuestras emociones reflejan la realidad tal como es, cuando en realidad es lo contrario. Esa percepción está influenciada por cómo nos sentimos, y eso efectivamente es lo que nos ayuda a llevar o a tomar decisiones erróneas, como se llegó a comentar en el capítulo. Por eso comprender cómo se construyen las emociones puede ayudar a entender mejor por qué las personas actúan como actúan. Finalmente, pues la autora también nos propone que el derecho debería apoyarse un poco más en las neurociencias modernas y dejar atrás ideas antiguas que todavía se tienen sobre las emociones, porque las emociones desde una perspectiva un poco más científica o científica podría ayudar a, por ejemplo, reducir prejuicios, evitar falsas interpretaciones y crear un sistema legal un poco más justo. Y pues ayudar a entender las emociones, y que la emoción y la razón no son enemigas, sino más bien complementarias. Y para concluir, pues en este capítulo nos enseña que las emociones tienen una gran influencia en la sociedad y en las leyes, pero, como les comentaba ahorita, muchas ideas legales todavía se basan en conceptos antiguos, que consideran a la emoción como una reacción automática o irracional y ya. Pero la autora nos muestra y nos enseña que las emociones, más que eso, son construcciones del cerebro influenciadas por la cultura, las experiencias y el contexto.
Muchas gracias.